¿Por qué Dios no me da lo mismo que a otros? Es una pregunta que parece sin sentido, parece quizá un poco ilógica, pero la realidad es que cuando estamos pasando por momentos difíciles, por circunstancias complicadas en nuestra vida, esta pregunta se hace presente y se hace más fuerte cada vez. ¿Por qué Dios no hace lo que hizo con tal persona? ¿Por qué a mí me permite sufrir de esta manera? ¿Por qué no hay un milagro como el que vi con tal persona? ¿Por qué no sucede lo mismo que está sucediendo con este amigo, con esta persona? ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué está haciendo él que a lo mejor yo no estoy haciendo? Y muchas veces incluso inventamos fórmulas para decir qué es lo que tienes que hacer para que Dios haga exactamente contigo lo que hizo con otra persona. Sin embargo, nos olvidamos muchas veces de que la voluntad de Dios es tan perfecta y tiene propósitos tan especiales y tan enfocados que a veces no son justo lo que nosotros esperamos. Sobre todo en esta etapa de pandemia, en esta temporada donde ha habido tantas situaciones económicas, familiares, incluso de despedidas de gente que amamos, familia, personas que no quisiéramos que se fueran. Y decimos, ¿por qué a una persona le toca irse? ¿Por qué a otra no? ¿Qué es lo que está pasando? Y a veces entran este tipo de preguntas como la que estaba diciendo hace un momento. ¿Por qué Dios no me da a mí lo mismo que le da a otros? Yo quisiera invitarte a que nos ayudes a compartir y reflexionemos juntos en esta pregunta. ¿Por qué Dios no me da lo mismo que a otros? La verdad es esta. En la Biblia hay diversas situaciones que se presentan con diversos personajes bíblicos. Tenemos tres que me gustaría estudiar contigo en esta hora. Tenemos a Pedro, tenemos a Pablo y tenemos a Jesús. Fíjate que te doy los pasajes bíblicos. Yo quiero que tú en tu casa los puedas buscar y puedas investigar esto de lo que te estoy hablando para que tú veas cómo cada situación es tan distinta de tres diferentes personajes que viven procesos difíciles y podríamos tener esta misma pregunta. Pablo quizás pudo haber dicho, ¿por qué Dios no hizo conmigo lo que hizo con Pedro? Y Jesús quizás pudo haber dicho, ¿por qué a mí me tuvo que tocar esta situación? Quiero que tú vayas conmigo, por favor, y si quieres apúntalo ahí en una libreta donde lo tengas. Hechos capítulo 12, versículo 6 en adelante, nos narra la historia de Pedro, la historia de aquel que ya era el pastor de la iglesia primitiva, uno de los pastores principales, y resulta que el que estaba a cargo de la dirección del gobierno en ese tiempo decide que sería divertido para el pueblo capturar a Pedro, llevarlo a la cárcel y cuando llega un momento de festividad, asesinarlo, entregarlo al pueblo para hacer algo terrible con él. Quiero que tú pienses un poquito en la preocupación que seguramente hubo en el corazón de Pedro. Aunque Pedro era un siervo de Dios y estaba buscando las promesas de Dios, muchos cristianos, muchos líderes cristianos habían sido asesinados en esa temporada. Así que había preocupación en la vida de Pedro, seguro que sí. Preocupación en la vida de la iglesia primitiva, seguro que sí. Iban a matar a su líder, era lo más seguro. Así que, de acuerdo a la historia bíblica, estoy narrando de manera rápida porque quiero que consideres esto conmigo. La iglesia ora, dice la Biblia, y oraba en todo el tiempo hasta que la Biblia dice que un ángel se le aparece a Pedro en la cárcel, le dice, levántate, vístete. Pedro piensa que es, pues, a lo mejor, no sé, una visión. Así que la Biblia dice que se levanta y delante de ellos se empiezan a abrir todas las puertas con un montón de guardias que habían y sale hasta que queda totalmente libre y es realmente un milagro. Ahí es cuando él entiende, cuando el ángel desaparece, dice, ¿es en serio? Fue un milagro, Dios me ha liberado. Y va donde está la iglesia orando, celebran, se alegran. Hay un suceso maravilloso ahí. En este episodio, fíjate que Dios concede el milagro. La segunda historia de la que quiero narrarte y platicar algunos detalles se encuentra en Hechos también. Y quiero que tú veas Hechos capítulo 16. Quiero que tú lo apuntes si quieres. Versículo 16 en adelante. Esta parte de la Biblia nos habla de Pablo y Silas. Pablo está predicando acerca de Jesús y llega un momento en que una persona está pasando un proceso muy difícil. Pablo y Silas oran
Y a través de la oración, a través de la palabra que da Pablo, esta persona queda libre de su sufrimiento. Esto incomoda a la gente que estaba ahí, lo mandan a la cárcel y escucha esto, dice la Biblia que lo azotan, le lastiman su espalda, le abren las heridas y los ponen en la cárcel, en la parte más profunda, y ahí los ponen en el cepo. El cepo era una herramienta de madera que servía para causar daño a las personas. ¿Cómo? Les ponían los pies y en dos huecos más arriba les ponían las manos y quedaban las personas dobladas literalmente por horas, lastimándose sus manos, sus tobillos. Era una forma muy cruel de dejar a una persona. Y ahí estaban entre la sangre, el sudor, el cansancio, el aroma fétido del lugar donde estaban, sufriendo algo terrible. Esto ya no era como lo primero, que era algo emocional y era el peligro de muerte. Aquí la muerte también era la opción, pero ya habían sufrido dolor físico. Mira cómo es distinta la manera en cómo pasa la situación con Pablo y con Silas. Y la Biblia dice que ellos estando en ese momento, oran y cantan. Y la Biblia dice que la gente que estaba alrededor, en este caso los presos que estaban en las otras celdas, lo escuchaban. La Biblia dice que a la medianoche, mientras ellos estaban haciendo esto, dice la Biblia que la cárcel tiembla, se abren las puertas. Y cuando sucede esto, el carcelero pues tiene miedo porque al ver las puertas abiertas piensa que los presos se han ido y sabe que él tenía que pagar con su vida por esto. Así que está a punto de matarse. Pablo le dice que no lo haga, le dice aquí estamos todos y el carcelero se da cuenta que fue un milagro. Mira cómo fue el obrar en este caso. En este caso, hay un milagro de parte de Dios, pero ellos han pasado un sufrimiento físico fuertísimo, durísimo. Tiene sus espaldas abiertas con llagas y en medio de ese proceso de dolor tan fuerte, ellos están adorando a Dios, están reconociendo a Dios, están dándole gloria a Dios y a través de ese proceso, la gente, dice la Biblia, mira que acentúa este detalle, los que estaban alrededor los escuchaban. Los estaban escuchando, estaban aprendiendo de ellos en este proceso difícil. En el caso de Pedro, Pedro está solo en la cárcel, pero la iglesia está orando por él y es liberado. En el caso de Pablo y Silas, ellos están pasando un momento difícil, son lastimados, son llevados hasta un lugar injustamente, están sufriendo y en medio del sufrimiento están dándole gloria a Dios y la Biblia enseña que a través de ese proceso otras personas reciben el amor y la palabra de Dios. Este carcelero, dice la Biblia, que él y toda su familia reciben a Jesús, aceptan comprometerse con Dios y son bautizados. Esto es maravilloso, pero date cuenta que es distinto lo que pasa con Pedro, lo que pasa con Pablo y Silas, y aún todavía es distinto lo que sucede con nuestro Señor Jesús. Jesús, la Biblia nos narra Lucas capítulo 22, versículo 39 en adelante, nos narra cómo Jesús está en un proceso difícil también. Mira que cada uno es un personaje importante de la Biblia y a cada uno vive un proceso diferente. Aquí es donde quiero llegar contigo. Procesos diferentes. En el caso de Jesús, Jesús le dice a sus discípulos, oren conmigo. Y él se va al Getsemaní, dice la Biblia que era un jardín y que él estaba tan afligido en el otro pasaje que habla de esta misma historia, que es en Marcos capítulo 14, del versículo 32 en adelante. Dice que Jesús estaba triste hasta la muerte, estaba preocupadísimo, súper angustiado. Incluso las venas de su piel se reventaban y por eso caían gotas como de sangre, por la presión tan grande que Jesús tenía. Jesús sabía que lo que seguía era la muerte y el sufrimiento terrible. Y la Biblia enseña que en este proceso difícil, Jesús lo que hace es que ora. Viene ante su Padre y le dice, Señor, si es posible, quítame esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y date cuenta, en el pasaje de Lucas 22, dice que un ángel vino y le fortaleció. Mira qué diferente el milagro en cada situación. En la primera, de Pedro, el Señor obra a través de la oración y obra liberando a Pedro, quitándole el pesar y haciendo el milagro de esa manera.
En la segunda situación, Pablo y Silas sufren, son lastimados, aunque son siervos de Dios, aunque estaban haciendo lo correcto, sufren un proceso que sirve de ejemplo de la actitud correcta, aún en los momentos difíciles. Y no solo eso, sino que además alguien se convierte con toda su familia y deciden hacer un compromiso con Dios. Y en el caso de Jesús, el Señor no nos libra de la cruz. El Padre no le dice, bueno, mi hijo, has orado, te has entregado, te voy a librar de este proceso. Es diferente. En el caso de Jesús, Jesús lo que recibe es fortaleza para enfrentar el proceso. Y claro, no termina ahí, tú y yo lo sabemos. Tú y yo sabemos que el proceso de Jesús termina después de muerto, cuando Él resucita y vence a la muerte. Y no solo termina ahí, tú y yo lo sabemos. La Biblia dice en Apocalipsis que Él va a reinar por siempre y para siempre. Y estamos esperando esa promesa para que todos podamos ser parte de ese reino maravilloso, todos los que le amamos y creemos en Él. Pero quiero que tú notes esta situación. No es el mismo proceso por el que pasa Jesús, por el que pasa Pablo y Silas y por el que pasa Pedro. Sin embargo, hay una característica que sí es igual en todos los procesos. La característica es que hay oración y rendición delante de Dios. En las tres situaciones, en los tres momentos difíciles de prueba, de dolor, de angustia, hay corazones que están viniendo delante de Dios y están reconociendo, te necesito. Yo imagino la iglesia pensando en su pastor, en Pedro, y clamando. Dice la Biblia que clamaban, no dejaban de hacerlo, estaban haciéndolo con mucho fervor. Estaban abriendo su corazón delante de Dios, diciendo, Señor, tú sabes nuestra necesidad. En el caso de Pablo y Silas, no eran superhumanos. A veces se nos enseña que Pablo y Silas lo hicieron valientemente, pero quiero que tú consideres la otra cara de la moneda. La cara de la moneda de dos seres humanos que están haciendo todo lo correcto, que están siendo tratados injustamente, y lo mismo sucede con los tres personajes. Con Jesús, con las tres historias, perdón, con Pablo y con Silas y con Pedro. Vienen y se rinden. Quiero que veas cómo te sentirías estando en el caso de Pablo y Silas, en una cárcel injustamente maltratado, con todas las situaciones que pasaron ellos, con sus heridas abiertas, sangrando, con el sudor ahí, teniendo que soportar ese olor tan horrible de estar en el calabozo y luego estar sufriendo en el cepo. Y ahí, en lugar de reclamar, en lugar de, están cantando himnos y están diciéndole al Señor en oración, necesitamos tu fortaleza. ¿Por qué pienso así? Porque veo la historia de Jesús y porque entendemos este proceso de sufrimiento también. No podemos ponernos a la altura de ellos y tampoco sería capaz de ponerme a la altura de ninguno de los que han sufrido y de los que me están viendo, porque entendemos que son procesos diferentes. Algunos han tenido que vivir la pérdida de un ser querido, el tener que verlos partir. Y si están en Cristo, usted y yo lo sabemos, no es una pérdida, pero la distancia, el distanciamiento duele, porque somos seres humanos. Entender que no vamos a ver a alguien por un largo tiempo o por un corto tiempo, a un familiar, a un ser querido, a alguien que amamos, es difícil. Es comprensible que haya dolor, que haya angustia, que haya preguntas, y Dios lo entiende. Otros están pasando momentos duros, difíciles, pero van a continuar aquí. Otros, en cambio, piden y Dios los guarda y no sucede nada con ellos. Procesos distintos, porque somos personas distintas. No podemos igualar lo que usted está viviendo con lo que nosotros estemos viviendo. Pero hay una cosa que debe ser clave en cada momento de nuestra vida que podamos estar pasando, y es venir rendidos delante de Dios. Ustedes saben, es la primera vez que después de algún tiempo tengo la oportunidad de poder dirigirme a ustedes a través de un medio electrónico, de un video, por ejemplo. Ya estamos a punto de cumplir un mes
que mi esposa y yo entramos en este proceso de cuarentena por el coronavirus y pasamos un proceso difícil. No podemos comparar lo que pasamos nosotros con otras personas. Sabemos que hay quien lo ha pasado más difícil, hay quien no lo ha vivido, pero ha vivido otras cosas. Pero sí recuerdo un momento específico de este proceso por el que pasamos. Yo recuerdo que estaba en cama, vino un muy buen amigo nuestro, médico, que nos vino a revisar para ver cómo estábamos. Me revisó a mí y revisó a mi niño más pequeño, Caleb, y nos dijo, Caleb seguramente tiene coronavirus. La preocupación y la angustia de saber que todos los peligros, todas las cosas que han estado sucediendo, el peligro incluso de partir, fue difícil ese momento para nosotros. Fue difícil pensar todo lo que él podía vivir. En esos momentos ya ni siquiera pensé en mí, pensé en lo que estaba pasando, en lo que me podía suceder. Dejé de pensar en eso. Y luego nos dijo, es muy posible que los demás se contagien. Pensé en mi esposa, pensé en mi otro hijo, en Kevin, mi hijo mayor. Y esa angustia. No dijimos nada, nos miramos preocupados, pero guardamos silencio. Pero al día siguiente, ambos estábamos con el corazón deshecho. No somos superhombres. Jesús mismo, Pablo, Silas, Pedro, ellos también tuvieron angustia, igual que usted. Posiblemente la esté viviendo de una manera diferente. Pero hubo algo que fue clave. Y mientras estaba en mi cama, sin fuerzas, agotado, con taquicardia, recuerdo que me levanté porque vi a mi esposa tan angustiada. Recuerdo que yo no podía acercarme a ellos por temor a contagiarlos. Ella estaba en la sala y yo estaba en una habitación. Y desde la puerta le dije, ¿quieres orar? Sus ojos se llenaron de lágrimas y yo recuerdo que me dijo, sí, necesito orar. Recuerdo que así distanciados, nuestros hijos estaban ahí en la sala. Y distanciados simplemente nos conectamos con Dios y le dijimos, te necesitamos. Tú entiendes los propósitos que tienes para nuestras vidas y lo que estás haciendo con cada persona. Pero tú sabes que te necesitamos. Solo danos tu fuerza. Fue un momento donde derramamos nuestro corazón delante de Dios, porque sabíamos que somos débiles. Entendíamos los peligros que podíamos encontrar detrás de este proceso con nuestros hijos, con ella, conmigo. No sabíamos qué iba a pasar. Yo no se lo dije a mi esposa, pero justo esa noche hablé con Dios y le dije, si necesitas llevarme, solo te pido, cuida a mi familia. Porque entendía que era una posibilidad. Entendía que podía pasar. Pero yo quiero que usted vea esta situación, que en medio de los momentos más duros, en medio de cualquier situación, necesitamos venir a Dios y abrir nuestro corazón. Y eso no significa que Dios vaya a hacer exactamente lo que estamos pidiendo, pero sí significa que Dios va a fortalecer nuestra vida para ayudar a superar ese proceso y a seguir hasta la victoria que Él tiene planeada para nosotros, aunque no sea la misma que otra persona esté viviendo. Hay personas que, pastores, muchos de hecho, que han tenido la victoria de partir con el Señor y descansar al fin. Aunque de este lado duele. Hay gente muy querida este mismo domingo, un gran amigo nuestro partió con el Señor. Pero Dios le permitió arreglar su matrimonio, estar bien con sus hijos, arreglar su relación con Él. Y yo creo con todo mi corazón que Él se fue en victoria. Aunque claro, nos duele, a la familia le duele porque la separación. Pero ahí, en medio de lo que a lo mejor no todos puedan entender, hay una victoria. Hay una victoria cuando venimos y derramamos nuestro corazón delante de Él. Cuando dependemos de la voluntad de Dios. Yo admiro a esa familia que decía, Señor, si es tu voluntad que mi padre se vaya, hazlo.
venir delante de Dios y reconocer, Señor, te necesitamos, somos débiles. Y entendemos que tu obrar no será el mismo conmigo o con otras personas, pero necesito tu obrar. Puede ser que Dios, en su infinito amor y misericordia, decida hacer exactamente lo que estás pidiendo. Puede ser que no haga exactamente lo que pides. Puede ser que tu vida sea un testimonio para que muchas personas puedan creer al amor de Dios y ser fortalecidos. Puede ser incluso que tengas que enfrentar un proceso duro, pero tienes que tener una seguridad en tu corazón. Que si tú vienes delante de Dios y derramas tu corazón, Dios no te va a dejar pasar solo este valle. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, dice la palabra. Y si hay algo que puedo transmitirte en esta noche, es decirte, ven a los brazos del Señor. Cuando Calebcito estaba en este proceso, mi hijo más pequeño, yo recuerdo cómo lloraba y cómo tenerlo en brazos era alentador para él y para nosotros también. Y esta es la característica que vemos en estas tres historias. Cada uno de ellos vino delante del Señor, abrió su corazón y le dijo, estoy aquí, Señor, para lo que tú quieras. Esta noche, este tiempo, tenemos que comprender que los procesos de Dios para cada uno de nosotros serán distintos y posiblemente vivas distintas circunstancias. Posiblemente pases momentos en que te sientas solo y digas, ¿quién está a mi lado? Pero tienes que recordar una cosa. Dios prometió que estaría contigo. Y si tú derramas tu corazón y abres tu corazón delante de Él y le dices, aquí estoy, Señor, aquí estoy, pero estoy confiado en ti, Dios no te va a dejar pasar solo este proceso. Agradezco profundamente a Dios por la vida de tantas personas que se acercaron, nos abrazaron con sus palabras, con sus oraciones, con venir a la puerta de la casa y traer comida, traer alimento, ayudarnos para hacer mandados. Gente tan linda que estuvo al pendiente de nosotros, nuestro pastor, por supuesto que estuvo trayéndonos té, estuvo nuestro amigo médico Carlos, su familia, tanta gente linda que estuvo al pendiente. Fue una cosa maravillosa. Pero hay otras personas que posiblemente pasen este proceso, digan, ¿quién está a mi lado? Como lo pasó Jesús cuando le pidió a los discípulos y no estaban ahí, se durmieron. Como Pablo y Silas, estando solos y cantando a Dios ahí en el lugar tan duro donde estaban. Como Pedro quizá, que no había nadie con él, parecía. Pero en cada una de estas historias, como en la tuya y en la mía, tienes que tener una seguridad. Si tú vienes a Dios, Dios estará contigo. Aunque sea distinta tu historia, aunque sea distinto tu proceso, Dios ha prometido que te acompañará si tú vienes a Él. Quiero invitarte esta noche a que terminemos así. Haz una oración conmigo y habla con Dios y dile, Señor, aquí estoy. Mi proceso, Señor, seguramente sea distinto al de todos los demás. Yo no sé si habrá gente a mi alrededor o no. Yo no sé si habrá alguien que me apoyará o no. Yo no sé cómo vendrá tu obrar y no sé tampoco cómo vas a orar. Pero quiero pedirte, Señor, que como lo hiciste con Jesús, traigas fortaleza a mi vida. Que como lo hiciste con Pedro, con Pablo y con Silas, mi vida sea un ejemplo para bendecir a otros. Que como lo hiciste con Pedro en tu tiempo, hagas el milagro que tú quieras hacer en mi vida. Dile al Señor en esta noche, Señor, yo creo que tú eres bueno. Creo que tú estás obrando en mi vida. Creo que tú no te equivocas. Creo que este proceso por el que me estás permitiendo pasar terminará en la victoria que tú has preparado para mí y será bueno. Dile al Señor, dame tu fuerza, Señor, para cumplir tu propósito, vivir en tu voluntad.
para encontrar, Señor, en ti lo que necesita mi alma, para tener esta victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo pido por cada persona que está pasando un proceso, que seas tú el que renueve sus fuerzas, renueve su corazón, renueve su alma y le permita, Señor, ser refugiado en ti, cada uno, Señor. Por favor, aviva tu fortaleza en sus vidas. Trae la paz que cada uno necesita y que haya una victoria, Señor, total. Que podamos entender, aunque nuestro proceso sea distinto, tu presencia sí está ahí con nosotros. Tú no nos abandonas y tienes algo bello y especial para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en esta hora, confiamos en ti, Señor. Trae tu fortaleza a cada vida. Trae tu fortaleza a cada persona. Que tu victoria, Señor, renueve los corazones. Y que en ti, Señor, podamos vivir seguros y en tu paz. Gracias por todo lo que haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarte que cada personaje en estas historias vivió la victoria de Dios. Cada personaje en estas historias tuvo la victoria que Dios trajo a sus vidas y fue buena. Dios no se ha olvidado de ti. Y hay una victoria para tu vida. No será la misma que hemos vivido otros. Será distinta, pero es especial y viene de parte del Rey de Reyes. No pierdas tu ánimo, no pierdas tu corazón, no dejes de buscar a Dios, no dejes de anhelar su presencia, no dejes de anhelar todo lo que Él tiene para tu vida, porque es bueno y es maravilloso para victoria. En este proceso, solo te invito, no dejes de orar, no dejes de buscar su presencia, no dejes de anhelar y de estar ahí diciendo, Señor, aquí estoy. Si necesitas llorar, si necesitas abrir tu corazón, como Jesús que dijo, Señor, aquí estoy y si es posible, habla con Dios. Pero siempre termina diciendo, haz tu voluntad, fortaléceme para vivir en tu voluntad. Te aseguro, la victoria llegará a la manera de Dios, pero siempre será buena para tu vida.